¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que vean este video. Mi nombre es José Luis Soberano y hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es el ruido en los centros de trabajo. Posiblemente muchos desconozcan cuál es la importancia de saber los niveles de ruido dentro de los centros de trabajo. También posiblemente muchos desconozcan igualmente cuáles son las afectaciones que puede haber al personal y al equipo de trabajo que hay debido a la exposición del ruido. Eh, Todo esto se refiere debido a que hay una norma oficial mexicana que nos habla sobre los niveles de ruido que están permitidos dentro de un centro de trabajo. Esta norma es la norma oficial mexicana 011 de la STPS, que fue publicada en el año 2001. Eh, Hoy veremos sobre esta norma, sobre cuáles son los límites que puede percibir una persona en un centro de trabajo durante su jornada laboral de 8 horas y cuáles son las posibles afectaciones directas e indirectas al personal que está expuesto a estas condiciones. Bueno, primeramente quisiera comenzar con las definiciones, unas definiciones muy propias de la norma sobre el ruido. La norma nos dice que el ruido, o para la norma, son los sonidos cuyos niveles de presión acústica, en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos, pueden ser nocivos a la salud del trabajador. O sea, que pueden tener una afectación directa a la salud del trabajador. ¿Qué tipo de ruidos existen? Existen tres tipos de ruidos que vienen dentro de la norma: el ruido impulsivo, el ruido estable y el ruido inestable. Un ruido estable es aquel que se va a comportar de la misma manera durante todo el periodo de tiempo. O sea, podemos poner ejemplo un motogenerador que a lo largo del día está prendido y genera el mismo ruido a todo lo largo del día. O sea, el ruido va siendo igual en todo el día. Un ruido inestable lo podemos catalogar como un ruido que está generando todo el día, pero tiene picos elevados de ruido. Por ejemplo, cuando utilizamos un compresor, el compresor va haciendo un ruido normal cuando está prendido, pero cuando existe la fuga del aire en el compresor, existe un mayor ruido. Eso lo podemos tomar como un ruido inestable porque ese ruido no tarda mucho tiempo dentro de la función normal del compresor. Y un ruido impulsivo es aquel que se escucha como si fueran disparos. Podemos tomar el ejemplo de una sopladora. Dentro de algunas empresas existen unas máquinas que lo que hacen es inyectar el aire en ciertos tiempos. Entonces, cuando hacen esta inyección del aire, el ruido aumenta como si fuera un golpe, como si estuviéramos escuchando cuando aceleran la moto o una moto de un momento a otro y se escucha el boom. Eso sería un ruido impulsivo. Bueno, para estos tipos de ruidos, pues existe la norma 011, que pues nos va a delimitar cuál sería el límite máximo permisible para estos ruidos y cuáles serían las afectaciones directas o indirectas al personal. El patrón está obligado por norma a medir estas condiciones de ruido dentro de los centros de trabajo. ¿Cómo lo podemos medir? Eh, Tiene que haber un laboratorio que esté acreditado y aprobado por la STPS y por la entidad mexicana de acreditación, que es la EMA, para hacer estos muestreos de los niveles de ruido. Para ello se ocupa un equipo que se llama sonómetro y se tienen que hacer evaluaciones de medición durante toda la jornada de trabajo para conocer así el nivel de ruido al que está expuesto el personal. ¿Cuáles serían las afectaciones principales al personal? Bueno, si el personal está expuesto a un nivel de ruido mayor al que nos dice la norma, puede haber una afectación directa que es al sentido del oído.
¿Por qué? Pues alguno ya habrá ido a un concierto. Cuando estamos en un concierto, estamos escuchando esa música, eh, y después salimos del concierto, sentimos que no podemos escuchar bien. Eso es una afectación directa. No tenemos una perjudicación muy larga en ese momento porque solamente estamos expuestos en un cierto tiempo, pero al estar expuesto todos los días de trabajo en una jornada, por así decirlo, de 8 horas, vamos a tener una afectación más larga. Podemos tener pérdida auditiva, pérdida de estabilidad. Sabemos que la estabilidad que tiene una persona, una persona normal, también viene de los oídos y también podemos tener pérdida de equilibrio, entre otras. Entonces, la norma nos dice que el patrón está obligado a evaluar las condiciones de la empresa, sí, y también evaluar la salud auditiva del personal. ¿Cómo se va a hacer esto? Determinando el nivel de ruido que se tiene en las áreas y de ahí, antes de que un personal entre a esas áreas, si tiene un nivel de ruido alto, se tiene que hacer una inspección auditiva para conocer el nivel auditivo que tiene la persona antes de comenzar a hacer sus labores. Y cierto tiempo, cada cierto tiempo, se tienen que estar repitiendo eh, estas pruebas para ver si el personal no ha perdido eh, sus propiedades auditivas a lo largo de sus labores. ¿Cómo podemos evitar que un personal vaya teniendo una consecuencia de esta? Con el uso del equipo de protección personal. Sabemos bien que en las áreas de ruido tiene que haber un uso de un equipo de protección personal. ¿Cómo podemos determinar qué equipo de protección personal utilizar? En base a la medición de los niveles de ruido que tengamos. Recordemos que estas mediciones tienen que ser por un laboratorio certificado y acreditado. Entonces, al tener ya el nivel de ruido que está en cierta área, podemos ir directamente al equipo auditivo que vamos a comprar y verificar cuál es su nivel de reducción acústica. En los empaques siempre viene cuál es el nivel de reducción acústica en decibeles, que es la unidad de medida para el ruido. Entonces, hay una fórmula simple que maneja la norma, que es el restar el nivel de ruido y dividirlo entre dos para saber cuál es el nivel de ruido que sí va a atenuar nuestro equipo de protección. Hay otra norma, hay otra fórmula que es dependiendo de las bandas de octava. Las bandas de octava son las frecuencias en las que el sonido viaja. ¿Por qué? El sonido puede viajar en ciertas frecuencias. Es como cuando decimos que un perro puede escuchar algunos sonidos que una persona normal no, o un humano no puede escuchar. Es porque estos sonidos viajan en ciertas frecuencias y eh, aunque no las escuchemos, pueden llegar a dañar también nuestro sistema auditivo. Entonces, la otra fórmula nos dice o nos da cuáles son las protecciones auditivas en estas bandas. Esas son las dos formas que podemos conocer cuál es la atenuación que va a tener nuestro equipo de protección personal. Si quieren más información sobre esta norma, pueden leerla, está en el periódico oficial de la Federación. eh, Se llama NOM 011 STPS 2001 y también ahí nos dice cómo se tiene que evaluar cada una de las áreas, también qué es lo que debe tener el laboratorio para poder evaluarnos y también los límites máximos permisibles para cada una de los tipos de ruido y para el ruido que la persona está recibiendo de manera personal. Em, en conclusión, es muy importante conocer el nivel de ruido en cada una de nuestras áreas para descartar o minimizar los efectos que puede tener en nuestro personal. Muchas gracias, compañeros. Si quieren saber más,
está formación de instructores de ASETCOA y muchas gracias al ingeniero Carlos por todos los temas.